Sean bienvenidos amigos una vez más aquí a su canal Comenta Fantástico. En este video estaremos considerando juntos el estudio de la congregación de esta semana. Tenemos el capítulo número 30, es un tema muy positivo, muy fortalecedor titulado Sus seres queridos pueden volver a vivir. La muerte produce mucha tristeza y dolor. Por eso dice la Biblia que la muerte es un enemigo. En 1 Corintios 15:26 dice que será eliminada como último enemigo la muerte. Ya en la lección 27 hemos considerado cómo Dios va a acabar con este enemigo, pero ¿qué hay de las personas que ya han muerto? En esta lección vamos a ver un poco mejor, vamos a profundizar un poco más sobre esta extraordinaria promesa que está en las Sagradas Escrituras. Dios resucitará a millones y millones de personas para que disfruten de la vida para siempre. Van a volver a vivir. Vamos a ver más sobre esto. Tenemos aquí el número 1 y tenemos ahora las palabras de Job 14, 13 al 15. Aquí nos pide que leamos este texto de Job 14, 13 al 15 y dice así: Ojalá que me escondieras en la tumba y me ocultaras hasta que pase tu furia. Ojalá que me fijaras un plazo para acordarte de mí. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Pregunta: ¿qué desea hacer Jehová por nuestros seres queridos que han muerto? Respuesta: según vimos acá en el texto, Dios ansía, desea devolverles la vida a las personas que han muerto. Esa sería entonces la respuesta a esta primera pregunta. Pasemos al siguiente. Aquí no vamos a leer ningún texto, pero hay textos citados que es bueno comentarlos. Y tenemos aquí una pregunta: ¿cómo sabemos que los muertos pueden resucitar? Bueno, respuesta: porque la Biblia hace mención de otras resurrecciones que ocurrieron en el pasado, en tiempos bíblicos. Por ejemplo, en Marcos 5:41 y 42, también en Lucas 7:12 al 15, ahí encontramos a la niña cuando él le dijo Talita Cumi y la levantó, la resucitó. Y luego en Lucas 7, ahí hace mención también de cómo nuestro Señor Jesús resucitó a un joven. Entonces eso también ocurrió, y una muy sobresaliente es la resurrección de Lázaro, registrada en Juan 11, 43 y 44. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que los muertos pueden resucitar? Respuesta: porque eso ya pasó en el pasado, valga la redundancia, eso ya ocurrió, hay registro en las Santas Escrituras que ocurrieron resurrecciones en tiempos bíblicos. Número 3. ¿Volverán a vivir sus seres queridos que han muerto? Esa es la pregunta que hace. ¿Qué dice la Biblia? Encontramos la respuesta en Hechos 24:15. Va a haber una resurrección. Ahí está. Las personas que resucitaron no fueron al cielo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 3:13. Es muy claro, y este texto, las personas de la cristiandad reconocen que no lo pueden explicar como ellos quieren. ¿Por qué? Porque derrumba una idea que muchos de ellos tienen. Dice el texto: ningún hombre ha subido al cielo, excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí está. Entonces, tenemos esta promesa que habla de que va a haber una resurrección. Jesús dijo en Juan 5:28 y 29 que todos los que están en las tumbas conmemorativas, dice, resucitarán, incluso aquellos que ni se tiene registro que han muerto. Eso suena algo escalofriante, pero es una realidad. Están en la memoria de Jehová. Vamos ahora a profundizar un poco más sobre este tema. Vamos a ver qué otro fundamento tenemos en la Biblia de que los muertos pueden resucitar y que esta promesa se va a cumplir. Claro, no en nuestros días, pero sí en un nuevo mundo.
Vamos ahora a leer lo que dice Juan 11:14 y 38 al 44 en la Biblia. Recordamos que estos textos es recomendable que los lea nuestro estudiante y a no ser que tenga dificultades para leer, para ver, podemos ayudarlo. Pero es bueno que, como dice la organización, eduquemos a nuestros estudiantes, ya que es un estudio de la Biblia. Queremos que ellos se den cuenta que lo que están estudiando, lo que están leyendo, está en su Biblia. Así que Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. 38 al 44. Jesús, después de conmoverse otra vez en su interior, fue a la tumba y en realidad era una cueva y había una piedra tapando la entrada. Jesús dijo, quiten la piedra. Pero Marta, su hermana, dijo, la hermana del difunto, Señor, ya debe oler mal porque han pasado 4 días. Jesús le preguntó, ¿no te dije que si creías podrías ver la gloria de Dios? Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir eso gritó con fuerza, Lázaro, sal. El que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta con una tela, y Jesús les dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ahí está. Entonces, ¿cómo sabemos que Lázaro de veras estaba muerto? Como vimos ahí en el versículo, Jesús dijo claramente que estaba muerto y luego se dice que ya llevaba 4 días en la tumba. Por eso seguro olía mal el cadáver. ¿Por qué? Porque era, por así decirlo, como cuando alguien deja algo en descomposición, algo fuera de la nevera, por ejemplo, carne, empieza a descomponerse y a heder, a oler mal. Entonces esto también ocurre con los cadáveres. Es un punto interesante. Ahora, si Lázaro se hubiera ido al cielo, dice el siguiente punto, ¿cree que Jesús le estaba haciendo un favor trayéndolo de nuevo a la tierra? Claro que no, claro que no. Ahora, vamos aquí a ver, aquí aparece un fragmento que se puede ver y aparecen aquí las imágenes de la resurrección de Lázaro. Puede ver aquí cómo la cara de sorpresa de las hermanas de Lázaro de ver, incluso los discípulos estaban hasta con la mano en la cabeza, sorprendidos de este milagro que estaba ocurriendo frente a ellos en aquel momento. Y es que no todos los días ocurre una resurrección frente a uno. Vamos ahora al número 5 y leemos las palabras del Salmo 37:29. Sin duda es un texto conocido para nosotros, pero no para nuestro estudiante. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. ¿Dónde van a vivir los miles de millones de personas que resucitarán? Aquí dice, en la tierra, para siempre. Vamos ahora a las palabras de Hechos 24:15. Dice, y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Y aquí es interesante, hermanos, cómo esta pregunta es personal, no es en realidad una pregunta intelectual o si el estudiante captó, notó quiénes van a resucitar, qué dos grupos dice el texto. No, aquí nada más dice, tengo la esperanza de que va a haber una resurrección. Esa es la palabra, esa es la frase. No se centra el libro, en la lección, en si son injustos o injustos, sino más bien, no te la pregunta, ¿a quién le gustaría ver cuando llegue la resurrección? Lo presenta como un hecho absoluto y definitivo. Por lo tanto, ¿a quién le gustaría ver en la resurrección? Sin duda esto nos va a ayudar a ver lo que hay en el corazón de nuestro estudiante y quizás él, quizás hasta nosotros, nos sintamos profundamente conmovidos, que hasta derramemos lágrimas al plantear esa pregunta o al escuchar esa respuesta de nuestro estudiante. Piensa en esto, como vemos en la imagen. Para Jesús es tan fácil resucitar a las personas como lo es para un padre que está despertando a su hijo. ¿Por qué? Porque ya es tarde, porque hay que ir a la escuela, etcétera.
Entonces, así de fácil. Vamos ahora al número 6. La resurrección puede darle consuelo y esperanza. Ahora vamos a leer las palabras de Lucas 8:40 al 42 y 49 al 56. Dice el texto: Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió muy bien, pues todos estaban esperándolo. En eso vino un hombre llamado Jairo, que era presidente de la sinagoga. Cayó a los pies de Jesús y se puso a suplicarle que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba de camino, las multitudes lo apretaban. 49 al 56 dice: Mientras él todavía estaba hablando, vino un representante del presidente de la sinagoga y le dijo a éste: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No temas, solo ten fe, y ella se salvará. Cuando llegó a la casa, solo dejó que entraran con él Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña, nadie más. Y toda la gente estaba llorando y golpeándose el pecho de tristeza por ella. Por eso él dijo: No lloren más, porque no ha muerto, está dormida. Al oír eso comenzaron a reírse de él con desprecio, ya que sabían que ella había muerto. Pero él la tomó de la mano y la llamó diciéndole: Niña, levántate. Su espíritu volvió a ella y ella enseguida se levantó. Entonces Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Claro, sus padres no podían contener la emoción, pero él les ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Notamos entonces cómo ha consolado, o más bien, antes de este relato que hayamos leído, nos muestra cómo se sintió Jairo al perder a su hija. Ahora, este relato ha consolado y animado a muchos que están de duelo. Ya vimos la historia. Ahora, antes de resucitar a su hija, Jesús le dijo a él: No temas, solo ten fe. ¿Cómo le podría ayudar a usted la esperanza de la resurrección cuando se le muera un ser querido? Bueno, los que hemos pasado por eso sabemos que sentimos que el mundo se nos viene encima y que ya llegó nuestro final, que ya no podemos seguir un solo día a la vez sin ese ser querido. Por eso es conveniente mostrar empatía y tacto al plantear estas preguntas a nuestro estudiante. También es conveniente saber si él o ella ha perdido a un ser querido, ya que si no le ha ocurrido, a lo mejor no va a entender el estudiante la magnitud de estas preguntas. Entonces ahí él nos puede ayudar y la palabra, la expresión clave es no temer, sino tener fe, dice ahí. ¿Fe en quién? Fe en las promesas, fe en la palabra de Dios, fe en Jesucristo, fe en Jehová, en el Dios vivo. Ahora, cómo le podría ayudar a usted la esperanza de la resurrección cuando su vida esté en peligro? Bueno, ¿qué hay si sabemos que nos toca que morir por ser fieles? Sabremos que no es el fin de todo, sino que lo mejor es lo que viene después. Hermanos, estas promesas sostuvieron a los apóstoles en el primer siglo y les dieron el valor de aguantar hasta el final, de arrostrar la persecución, la muerte incluso en coliseos romanos, en leones, en medio de leones, en horcas, con la espada y muchos otros tipos de ataques hacia ellos, pero uno se puede preguntar por qué eran tan valientes, por qué no tenían miedo de morir, por qué en un principio los apóstoles salieron corriendo y luego eran muy valientes. ¿Por qué ese cambio? Porque ellos fueron testigos de la resurrección de su Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso les infundió un valor que jamás se habían imaginado que ellos iban a ser capaces de llegar a tener. Una fortaleza que ni se imaginaban que podían tener. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús estaba vivo y que no importaba qué era lo que les ocurriera, lo mejor era lo que estaba por venir después. Luego aquí tenemos un video, vamos a verlo, pueden verlo ustedes siguiendo el enlace de su aplicación y luego lo vamos a comentar.
Ahora que ya hemos visto el video, la pregunta dice, ¿cómo ha consolado y animado a los padres de Felicity la esperanza de la resurrección? Ha sido como un bastión para ellos, como una columna de apoyo, de soporte, para mantenerse un día a la vez. No ha sido nada fácil, un plato menos, un tenedor menos. Servir la mesa ha sido una de las partes más difíciles, dice el hermano, pero al mismo tiempo recuerdan a su hija cómo es que ella lo espiritual también la sostenía y ellos aprendieron por qué ella decía eso, porque al estar enfocados en lo espiritual no es que desaparezca el dolor, pero nos permite enfocarnos en la esperanza que tenemos en lo espiritual. Sin duda este video, hermanos, nos ayuda, nos fortalece a nosotros también, nos identificamos con lo que hemos visto y por supuesto nos ayuda a mostrar empatía a aquellos que han perdido a un ser querido. Como dije en un momento, alguien que no ha perdido a un ser querido, y note esto, porque hay quienes sí han perdido familiares, parientes, pero a lo mejor no los querían. Eso es muy importante decirlo. Hay quienes tristemente le dan más prioridad a otras cosas que amar y querer a sus seres queridos, y por eso cuando los pierden realmente no sienten mayor cosa, es un alto grado de insensibilidad en el caso de algunos, pero no faltan aquellos que a veces al ver a alguien llorando, a alguien que ha perdido un ser querido, todavía dicen, ¿por qué lloran si hay resurrección? Ellos no entienden, ellos no tienen ni idea de qué es lo que se siente. Y esas son palabras que nunca debemos decirle a nuestros hermanos, nunca. Entonces, sin duda esto también va a ayudar a nuestro estudiante a ver, a apreciar mejor la esperanza de la resurrección. Ahora, algunos dicen, me cuesta mucho creer que los muertos vayan a vivir en la tierra. Bueno, eso dicen algunas personas. ¿Qué piensa usted? Esa es la pregunta para nuestro estudiante. Bueno, a lo mejor se pregunte lo mismo, pero ¿será que van a caber todos? Efectivamente, la respuesta es que sí. Punto número uno, Dios ya lo tiene todo planeado, calculado, así que no debemos dudar de la capacidad de Dios. Si deseamos apoyo con una referencia específica, el libro Razonamiento responde esa pregunta y habla ahí de acres cuadrados que se le distribuirían en un cálculo matemático a cada persona. ¿Qué texto bíblico usaría usted para probar que habrá una resurrección en la tierra? En esta lección nos centramos en dos, Hechos 24:15 y Juan 5:28 y 29, donde de una manera clara afirma que habrá una resurrección. Así que, como hemos visto, la Biblia promete que millones y millones de personas van a resucitar. Dios desea que vuelvan a vivir y le ha dado a nuestro Señor Jesucristo el poder de despertarlas, el poder de devolverles la vida nuevamente, pero no una vida temporal ni imperfecta, sino una vida eterna y perfecta, gradualmente perfecta. Así que qué maravillosa esperanza, qué animador es saber y entender, ver la vida desde otra perspectiva, que no estamos aquí para siempre, vamos a estar para siempre, pero en este momento nuestra vida, a menos que el fin venga en este momento, en este tiempo, todos vamos a morir eventualmente, pero no le tenemos miedo a morir porque ahora vemos las cosas desde la perspectiva de Jehová y eso nos consuela, nos eleva. No estoy hablando de elevarnos de orgullo, sino nos hace ver las cosas de una perspectiva espiritual. Vamos a repasar algo de lo que hemos visto. ¿Cómo sabemos que Dios y Jesús están deseando devolver la vida a quienes han muerto? En el libro de Job 14:15 vimos que Dios desea hacerlo. En el caso de Jesús, él hasta lloró cuando resucitó a Lázaro. Y no lloró porque se sintiera mal, como un dolor físico, sino porque él le dolió ver su corazón, le partió el corazón ver a las personas, a la familia de Lázaro, llorando por la pérdida. Él no les dijo, ya, 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 no lloren, ya lo voy a resucitar, no es para tanto. Considérense afortunados.
considérense dichosos de que yo esté aquí con ustedes. Él no fue así, él no fue insensible, no fue indiferente a los sentimientos de los demás. Eso será perfecto. Y hoy, ¿quiénes son? ¿Quiénes se creen que son esas personas que son imperfectas y se sienten insensibles, se sienten indiferentes a los sentimientos de los demás? ¿Quiénes se creen que son ellos para actuar de esa manera? Ni Jesucristo actuó así. ¿Cuánta más razón deberíamos nosotros atrevernos a hacer algo así? ¿Dónde van a vivir los miles de millones de personas que resuciten? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, vimos en el Salmo que dice que en la tierra. En cambio, las personas de la cristiandad afirman que en el cielo. Lo interesante es que pocos quieren morirse para ir al cielo. Es decir, la gente cree que va a ir al cielo, pero nadie quiere morir porque, aunque creen que van a ir al cielo, pero no quieren morir. Contradictorio ese asunto. ¿Qué le convence a usted de que sus seres queridos pueden volver a vivir? Bueno, andamos por fe, no por vista. Las promesas que hemos visto están basadas en la Biblia, la palabra de Dios, y han sostenido a muchas personas. Esto no es terapia psicológica o psiquiátrica, sino esto es espiritual. Es el poder y el consuelo de las Escrituras, la palabra de Dios. Por lo tanto, todo esto nos convence y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo está vivo, Él no está muerto, Él existió. Prueba de eso, mire qué año estamos hoy, año 2022. DC, dicen los registros seglares después de Cristo. Es decir, Él existió, Él resucitó y fue tal así que hasta los ateos reconocen que Él existió. Y mire el año que estamos hoy, después de Cristo. Así que una meta que podemos ponernos o a nuestro estudiante es que si conoce a alguien que está de duelo, hablarle de la esperanza de la resurrección cuando sea conveniente, cuando sea un momento conveniente. Queridos hermanos, ha sido un placer haber tenido con ustedes este análisis de una promesa maravillosa que está en las Santas Escrituras. Estas no son palabras bonitas, estas son las promesas poderosas de nuestro Dios viviente, Dios feliz, que están en su palabra, la Santa Biblia. Así que fue un privilegio haber considerado con ustedes esta información, nos animó, nos fortaleció y también nos conmovió. Les enviamos a todos un fuerte abrazo. Si usted está pasando en este momento la pérdida de un ser querido, queremos decirle que no está solo. Jehová, Jesucristo, los ángeles están con usted. Nosotros oramos por usted también y eso nos consuela. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo también que nos consuela también y eso es muy importante recordarlo y nos va a ayudar. No va a desaparecer el dolor, pero nos va a ayudar al menos a terminar este día con otra perspectiva. Vamos entonces a concluir. Hasta acá llegamos el día de hoy. Les invitamos a seguir en nuestro canal. Gracias por su apoyo, por su cariño, por sus comentarios. Nos impulsan a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo. Así que nuevamente les agradecemos. Que Jehová les siga bendiciendo y cuidando. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.